Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Gloria al Señor. La palabra del Señor en ese versículo lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana, una vez más por este privilegio hermoso, maravilloso, reconfortante de poder, Señor, unirnos en adoración, poder, Padre Celestial, expresar a ti cánticos de alabanza, Señor. Padre Celestial, que se elevan de nuestros corazones, Padre Celestial, Padre, como una ofrenda de olor fragante ante tu altar. Padre, gracias por cada hermano y hermana, Señor, que se encuentra, Padre, en este espacio, Señor, Padre, vinculados en el Espíritu, Padre, para adorar tu nombre, Señor, como también, Padre, gracias por esa audiencia de hermanos y hermanas, de conocidos y de amigos, Señor, Padre, que están viéndonos a través de la internet. Padre Celestial, hay una gran familia del Espíritu, Padre Celestial, congregado en diversos lugares y de diversas formas, Señor. Y Padre, tu gracia nos cubre, tu presencia nos satura, tu mano maravillosa nos sostiene. Y por eso te adoramos. Te bendecimos. Mira a los enfermos, mira a Raquel allí en el hospital, Señor. Padre, oramos y presentamos cada hermano y hermana que está atravesando alguna condición de salud, los que están siendo intervenidos o serán intervenidos, Señor. Padre, bendíceles, Señor, y pon tu mano poderosa. Padre, ayúdanos, Señor, en la proclamación de tu palabra en esta mañana. Maravilloso Espíritu Santo, Señor, toma mi corazón y mis labios, Padre Celestial, y glorifícate. Oh, como solamente tú lo puedes hacer. Y toda gloria y toda honra la damos a ti, amado Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Aleluya. La semana pasada, precisamente estábamos hablando de esta misma carta, pero en este caso la primera carta de Pablo a los Corintios, y hablábamos sobre el verso que se encuentra en el 16, tercer capítulo, versos 16 al 17. El texto fue el siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A este pasaje bíblico y a los versos que le anteceden, hicimos 5 preguntas y propusimos 5 respuestas a estas preguntas, y rápidamente los voy a repasar porque este sermón de hoy está vinculado a este sermón del domingo pasado. Preguntábamos en primer lugar, ¿qué mueve al apóstol Pablo a hacer esta pregunta? Y decíamos que posiblemente lo que movía al apóstol Pablo era concientizar a los corintios de algo que ellos debían saber, porque siendo creyentes ellos habían recibido, amén, al Espíritu Santo en sus vidas y Cristo moraba en ellos. Pero Pablo les pregunta, ¿acaso ustedes han olvidado esto? La razón por la cual Pablo les lleva a esta reflexión era porque estaban manifestando una conducta que les hacía ser como niños, y esta conducta entrañaba un peligro. La segunda pregunta que hicimos fue precisamente qué peligros entrañaba el no estar conscientes de que eran templo del Espíritu Santo. Y como respuesta propusimos 2 aspectos. Número 1, que el primer peligro que entrañaba, que
que involucra el no estar consciente. Recuerdan que les había mencionado que la realidad es que Cristo mora en nosotros. Él está siendo formado en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Pero que a veces no siempre estamos conscientes de esto. Y le llevaba a pensar a ustedes, ¿verdad? Y usé una comparación diciéndoles que qué tal resultaría en nuestra vida de conducta el pensar que cuando yo abro mi boca, no es mi boca la que se abre. Cuando yo extiendo mis manos, no es mis manos la que se extienden. Cuando yo camino a un lugar, no son mis pies los que se caminan a ese lugar. ¿Son los de quién? Los de Cristo. Y que con esa perspectiva seguramente habría un cambio en nuestra forma de actuar, hablar o pensar. De manera que esta conciencia es importante que esté en nosotros. Y el segundo peligro que Pablo habla es que el no estar conscientes de que en nosotros mora el Espíritu Santo, mora Cristo, entonces nos puede llevar al peligro de destruir el templo. Y obviamente había hablado sobre algunas cosas respecto a esa expresión, pero yo quise concentrarme en específicamente que ese destruir el templo es que el descuido nuestro puede llevarnos a incurrir en utilizar materiales que son perecederos en el modo de construir nuestras vidas. De manera que cuando Pablo dice, si alguien construye con oro, con plata, con madera, con hojarasca, con heno, está diciendo que hay que tener cuidado porque algo se puede venir abajo, algo se destruye si no somos cuidadosos con lo que utilizamos para edificar nuestras vidas. La siguiente pregunta que realizamos, la tercera pregunta en este caso es, ¿qué tarea le corresponde realizar a los creyentes espirituales? Pablo habla en ese pasaje que él, como un perito arquitecto, está llamado a ayudar en la edificación de aquellos que como niños, como los corintios, necesitan entender y concientizarse de que Dios mora en ellos, que la presencia del Señor está en sus vidas. ¿Y cómo lo hacen? Siendo siervos, siendo reconocedores de otros y siendo colaboradores de Dios. Ahora, la cuarta pregunta era, ¿cómo entonces consideramos a aquellos que están lidiando con una etapa de infancia espiritual? Que están lidiando, que no están conscientes plenamente de lo que hay en ellos. Les decíamos que Dios los ve como gente en un proceso. Los ve como labranza de Dios, los ve como edificios de Dios que necesitan ser edificados. Lo que nos lleva a pensar y a afirmar, debo decir, que hay esperanza para todos. Y finalmente, la última pregunta que hicimos es, ¿por qué esto es tan importante? Y recalcábamos que la importancia radica porque el templo de Dios, que somos nosotros, es santo. Y ahí está la clave de la importancia y la trascendencia de esto. No estamos trabajando, amén, con algo que es superficial, que es, amén, no estamos hablando de cosas santas. Y decíamos que la santidad en el creyente tiene dos implicaciones. La primera es que yo soy un santo. Y dice, pastor, ¿usted es perfecto? No. Pastor, ¿usted no peca? Bueno, no puedo decir que no peco porque puedo pecar. No debo pecar, pero puedo incurrir en actitudes, en formas, en maneras, en palabras, en pensamientos. Amén. Y todos nosotros estamos en esa situación. Sin embargo, decíamos que el ser santo es una posición que estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque el santo ha venido ¿a qué? A morar en nosotros. Ahora hay una naturaleza santa que ha surgido en nuestra experiencia porque ha venido a morar en nosotros. El Espíritu Santo ha venido, Cristo a morar, y Jesús dijo, y vendremos, hablando del Padre también, a la vida de ese ser humano imperfecto.
Así que posicionalmente somos santos. De hecho, el mismo versículo dice lo siguiente. Mire cómo dice el versículo. Dice, porque el templo de Dios, el cual sois, ¿quién? Vosotros, ¿qué dice? Santo es. Es más comprensible quizás para algunos pensar, bueno, si hubiese dicho, porque el templo de Dios es santo, ya no hay problema ninguno. Pero decir que esa santidad recae sobre ese ser humano, ese instrumento, esa vasija de barro, es algo poderoso. Porque dice, es santo. Y lo dice en forma que categórica. Ahora, también reconocemos que a la vez que existe en nosotros esa naturaleza santa, también hay vamos a decir, una dimensión de esta santidad que es progresiva. Y precisamente el verso que hoy leímos nos habla y enfatiza ese proceso. Si usted leyó bien el versículo que leímos esta mañana, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. Y esa acción, ¿a quién le corresponde? Entonces ya no está hablando, amén, de que se nos imputa la santidad, sino que ahora se dice, también hay que trabajar. Pero miren lo que dice luego, para enfatizar esa verdad de un proceso en el cual tenemos que trabajar. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces está diciendo que ambas cosas son una realidad en la experiencia del cristiano. Yo soy santo porque en mí mora el Espíritu Santo. Y si Él es santo, yo debo ser también que un templo santo. Pero también dice que yo tengo que trabajar en perfeccionar esa realidad en la cual soy y vivo. Y dice, perfeccionando la santidad. Y eso habla de un proceso. Y para mí, cuando leo este versículo, hay como una secuencia de eventos que me parece ver allí. Y son 3 eventos específicamente. En primer lugar, yo observo, como acabo de decir, que hay un proceso y hay un objetivo. Repito, hay un proceso y un objetivo que tenemos que realizar. ¿Cuál es el proceso? Perfeccionar. ¿Cuál es el objetivo? La santidad. Eso no invalida que yo soy santo, pues si me muero hoy, amén, este santo va para el cielo. Esa santa y ese santo que está sentado ahí se va con el Señor. Amén. Pero si el Señor me concede vida, yo tengo que trabajar para que todo mi ser se atempere, aleluya, a esa realidad de lo que hay en nosotros, llegar a ser santos para el Señor. Y hay que trabajar en esto, hay que perfeccionar este asunto. Lo que se perfecciona va mejorando. Y es interesante lo que más adelante algo que les quiero mostrar. Así que hay un proceso y un objetivo. El proceso, perfeccionamiento. El objetivo, ¿ser qué? Ser santos. Lo segundo es que hay una orden que indica cómo hacerlo. Y la orden es, límpiense. Límpiense de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, que hay que trabajar en todas las dimensiones, dentro y fuera. Gloria a Dios. Amén. Con cosas espirituales y cosas que tienen que ver con ¿qué? Con esta naturaleza carnal, amén, que nos caracteriza a todos. Entonces, hay una orden de cómo hacerlo. Limpiándonos.
Si usted está, las amas de casa que son, ay Dios mío, algunas son extremadamente. Yo conozco a una que es extremadamente. Dios mío, yo digo, ella quiere que todos los días se barra la casa. Todos los días haga una tarea de limpieza. Digo, muchacha, que haya un día que no se haga esa cosa, no pecamos con no hacerlo un día. Pero para ella eso es pecado. Aleluya. Y a veces con la mano enferma, yo digo, no, deja la escoba. Y no, es que Braden viene para acá y camina por ahí. Y, bueno, ahora es el nieto la excusa, ¿no? Gloria a Dios. Pero amados, tiene un afán tremendo. Porque quiere que la casa esté que no haya una paja, no haya una tierra, no haya arenisca. Y la única forma de remover esa arenisca no es diciendo, vete arena. O sopla viento, ¿verdad que no? ¿Qué hay que hacer? Lo que hace doña Elizabeth, sacar la escoba y el recogedor. Amén. Lo que usted hace, hermano. Así que no va a venir por meramente un accidente o una casualidad o que sea algo accidental. No es algo intencional. Así como usted es intencional cuando se saca el sábado, el viernes, el día que sea, o los días de la semana como hace doña Elizabeth. Es algo que hay que hacer intencionalmente. No hay otro método. Y lo tercero que yo veo en este versículo es que hay un elemento motivador. Hay un elemento motivador para hacer esta tarea. ¿Por qué yo necesito un elemento motivador? Porque esto no es fácil. Cuando usted está motivado por algo, usted, basado en esa motivación, mira el mundo entero. Lo peor es estar sin una motivación. Entonces, yo veo en este versículo que el Señor, para completar el ciclo de lograr el objetivo, por el medio que se ofrece, nos da una motivación. Por eso dice, puesto que tenemos tales promesas. Entonces, Él nos dice ahora, mira, hay unas promesas de Dios. Nos conviene, tenemos que hacerlo, porque Él nos ha hecho unas excelentes promesas. Así que, claro, yo hice un proceso comenzando, amén, de abajo hacia arriba, porque el texto comienza diciendo, porque tenemos tales promesas. Pero no importa el orden, los elementos están presentes. Hay un proceso con un objetivo, hay una orden de Dios de qué hacer y hay una motivación para hacerlo. ¿Se entendió eso? Gloria al Señor. Así que yo espero que la motivación que provee el Señor nos anime a vencer cualquier obstáculo, nos provea la fuerza, nos provea, amén, eso que necesitamos para poder lograr ese objetivo que es finalmente la santificación. Ahora, cuando yo miro esa expresión, hay que ver qué es lo que promete Dios. Hay que examinar entonces los versos que están antes. Para muchos de ustedes es conocido que en la Biblia, cuando se escribió la Biblia, cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los Corintios, él no le puso número a los versículos. Ni siquiera estaba en versículos. Si usted logra algún momento dado, y le animo a que lo haga, busque por internet, googleelo y busque un documento, un pergamino o una foto, debo decir, de un documento del Nuevo Testamento. Número uno, que va a haber unos garabatos porque está escrito en griego. Pero no va a haber allí números ni versículos. Por eso es que este verso 7, este verso 1 del capítulo 7 es parte del pensamiento de Pablo que comienza en el capítulo 6. Los capítulos y los versículos se añadieron siglos después como una forma de ayudar a la persona a poder localizar pasajes bíblicos y poder de alguna manera manejar el texto. Porque imagínese usted, si yo tuviera hoy un rollo
o una carta o un pergamino de la carta de Pablo, diría: amados hermanos, abran la carta. En la mitad de la página, en el cual, por ahí más o menos como 5 líneas más abajo, usted estaría muy complicado por el seguir el sermón. Así que es muy útil las divisiones por capítulos y versículos. Pero repito, eso ni es inspirado por Dios, sencillamente es un sistema que se creó para ayudarnos a localizar pasajes en la Biblia. ¿Ok? Dicho esto, lo que quiero decir es que toda esa carta es un solo cuerpo. Vamos entonces a mirar un poco más arriba los versos 14. Y hoy quiero leerles estos pasajes bíblicos en la versión que tengo aquí, que es Palabra de Dios para Todos. Algo que también quiero decirles para los que están nuevos aquí en la iglesia. Amén. Hay muchas versiones de la Biblia. Y las versiones no es que son Biblias diferentes, sino es que cada traductor ha utilizado herramientas para poder dar un sentido más cercano al presente de un texto que se escribió hace 2000 años. ¿Cuántos han leído, por ejemplo, El Quijote? Yo creo que todos aquí han leído El Quijote, ¿verdad que sí? ¿Y a cuánto se le ha dificultado quizás algunas palabras de El Quijote? Es castellano, es español, pero es del siglo XVI. De manera que cuando usted lee esas palabras, y estamos distando solamente unos 400 años o 500 años atrás, a usted se le dificulta. ¿O quién ha leído, por ejemplo, El Jíbaro de Alonso? Que habla del lenguaje de nuestros jibaritos aquí en Puerto Rico, y hay palabras que usted quizás se le dificulta pronunciar. Y estamos hablando solamente de una distancia de unos cientos de años. Ahora imagínense un pensamiento que se escribió hace 2000 años atrás. Así que los traductores de la Biblia trabajan con ese texto antiguo y tratan de ponerle un lenguaje y un pensamiento que sea comprensible para nosotros. Y ese ejercicio es lo que se llama traducción. Y eso, amén, va a depender del lenguaje en que se traduce, la época en que ocurre y todo ese proceso que es complicadísimo. Pero las versiones nos amplían, nos ayudan a entender. Así que un buen ejercicio para todo predicador es poder comparar un pasaje de la Biblia en diferentes versiones. Y por la gracia de Dios, en español hay una veintena de traducciones muy buenas, muy buenas. Y esta es una de ellas. Observe que comienza diciendo el pasaje bíblico. Y como les dije, busque su Biblia allá en Reina Valera si la tiene, pero escuche bien. Verso 14. Ustedes, y los voy a leer completito. Voy a leer del 14 al verso 18. Ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo. Entonces, no se junten con ellos. ¿Acaso hay algo en común entre el bien y el mal? ¿Cómo puede estar la luz junto con la oscuridad? ¿Es que se puede hacer un pacto entre Cristo y Satanás? ¿Qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? El templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Así como dijo Dios: viviré y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y por eso dice el Señor: salgan de entre esa gente y sepárense de ellos y no toquen nada impuro, y yo les aceptaré. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿cómo podemos tomar estos versos y ver las tres cosas que yo les dije a ustedes que yo observo en el pasaje del capítulo 7, verso 1? ¿Dónde yo veo aquí
el proceso y el objetivo de ser santos? ¿O dónde yo veo la orden de limpiarnos? ¿Y dónde la motivación para hacerlo? Pues le propongo los siguientes versos para ver cada una de estas cosas. ¿Dónde veo el proceso? El proceso de la santificación del creyente. El proceso de ser perfeccionado en la santidad. ¿Sabe dónde lo veo? En los versos 14 al verso 15. Donde nos presentan varias preguntas que contienen expresiones que son autoexcluyentes. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y el más fuerte, Cristo con Satanás. Son excluyentes. Son, amén, bueno, en palabras de puertorriqueños, como el agua y el aceite. No mezclan, no pueden mezclar. Son antagónicos. Aleluya. Entonces yo veo allí el proceso. Porque, permítanme, yo digo, tengo que añadir, ¿verdad? Que, amados, si digo algo, yo siempre he dicho y lo repito por no sé qué millonésima vez lo voy a repetir. Amén. Lo que yo interprete, lo que yo les provea como argumento, usted póngalo en la balanza, póngale, amén, el sedazo. Amén. Pero lo que va a quedar como esencia es la palabra de Dios. Y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Qué yo puedo ver en esas expresiones contradictorias, autoexcluyentes, repelentes la una de la otra? Pero ¿sabe qué puedo ver? La búsqueda de la santidad. ¿Por qué? Porque hay un extremo de ellas que nos anuncian elementos de la santidad y hay otro extremo que nos dice lo contrario. Y usted tiene que decidir en qué extremo se va a ubicar. Por ejemplo, en el verso 14 dice: ustedes no son iguales a los que no tienen fe en Cristo, no se junten con ellos. Entonces, la primera cosa que yo observo, a mi entender, es que nuestras relaciones van a ser retadas, van a ser puestas bajo la lupa. Mire, en este caso, es interesante, en este caso a mí me gusta más cómo lo dice la Reina Valera, pero leí también otra versión, la versión del Peregrino, de un sacerdote llamado Luis Alonso Choquel, y en la Biblia del Peregrino me gustó más todavía que la Reina Valera, porque allí él pone un énfasis en distinguir las relaciones que tenemos nosotros. Cuando yo comienzo a perfeccionar mi santidad, yo tengo primero que ver qué relaciones tengo. Dice Choquel, dice no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Ahora, permítame poner algo en claro aquí. Nosotros no somos islas. E incluso tenemos relaciones con muchas personas. De trabajo, de carácter profesional, de estudio. E incluso tenemos que relacionarnos con las personas para predicarles el evangelio. Así que no está hablando de esas relaciones. Está diciendo que hay relaciones que son una yunta. Usted ha oído la palabra jíbara. Este está enyuntado. ¿La ha oído? Bueno, no quizás. Gloria a Dios. Pues, ¿qué es estar enyuntado? Estar pegado a, estar participando con, estar, amén, unido a, caminando hacia donde aquel va. Porque el yugo lo que hace es que pone a dos personas a vivir juntas, a hacer algo juntos. ¿Y para dónde va uno? Va el otro. Y ahí está nuestro problema. Que usted no puede estar enyuntado. Aleluya. Con alguien
con una relación, con una persona, un amigo, que le esté, amén, separando de Jesús. Si aquel va a pecar y tú estás enyuntado y dices, no, yo lo siento, aquí se rompió el yugo. Yo te aprecio, yo te amo, tú eres mi amigo, eres mi amiga, amén, pero aquí en este yugo no voy a participar. Porque usted está enyuntado con alguien que se llama Cristo. Y Jesús dijo, vengan y enyúntense conmigo. Así que usted no puede tener otro ¿qué? Otro yugo. Y por eso es que, amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con las relaciones que tenemos. Porque una relación puede incrementarse a tal nivel. Hay personas que se amistan con alguien, óigame, y dice que a veces que un amigo es más fuerte que un hermano, porque a veces hay cosas que pasan entre ellos de confianza, y eso es muy bueno. Pero si este aspecto de la santidad, que aquí está hablando, que es importante, hay que preguntarnos, ¿me acerca a Cristo? ¿Aporta a mi crecimiento espiritual? Y en eso hay que trabajar. Y esto a veces no es fácil. Así que yo veo en esa primera expresión el primer reto que tenemos para evaluar. A veces pensamos que santidad es ¿qué me pongo, qué me quito? Tiene que ver con eso también. No puedo decir que no tiene que ver con eso. Pero a veces olvidamos otras dimensiones como esta que Pablo está diciendo. Mis relaciones son importantes porque la pregunta que me haría es, ¿a Cristo el que mora en mí estaría cómodo con esta relación? Así que dice él, si no te lleva a un crecimiento, yo puedo tener una relación de carácter superficial en el sentido de que yo puedo tener amigos que no sean creyentes. Pero yo no ando enyuntado con ellos. Les aprecio, me acerco. ¿Cuántas personas a veces me encuentro en el camino y comparto, hablo con ellos? Me piden algo, si les puedo dar, les doy. Si les puedo ayudar, les ayudo. Porque me interesa acercarme a ellos. Pero no me interesa en el sentido de vivir la vida que ellos viven. Y de eso es que se trata. ¿Se entendió esto, amados? Amén. Entonces ahí está el primer reto que yo observo que plantea Pablo sobre la perfección de la santidad. Luego dice, ¿hay acaso algo común entre la justicia y la injusticia? Entonces, ¿dónde también yo tengo que trabajar en la santidad? En las acciones justas. Lo que yo hago, lo que yo realizo, ¿es algo justo? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque dice que no concuerdan. La santidad tiene que ver con las acciones justas. Lo contrario es la injusticia. Yo recuerdo siempre, ¿verdad?, una ilustración o una comparación que hacía. ¿Cuántas veces a veces uno comienza a reírse o a denigrar a alguna persona por su raza? ¿Recuerdan aquello? Bueno, recuerda usted quizás en el pasado y quizás, amén, las mofas que se hacían sobre las personas por su origen étnico. Y nuestra ignorancia nos reíamos. Ya yo no me río de esas cosas. Si estoy viendo algo que es una acción injusta, me indigno con ella. No aplaudo la injusticia. Y cuando yo procedo de esa manera, estoy perfeccionando ¿qué? La santidad. Así que cada creyente debe ser un vigilante para que no se cometan obras de injusticia, ni la cometamos nosotros, ni las aplaudamos
Y eso a veces nos pone en mucha presión y nos puede poner también en desagrado para algunos, porque quisieran que tú aplaudieras las acciones de ellos. Y la respuesta es: no aplaudiremos la injusticia. Los santos de Dios se indignan con la injusticia. No pueden tolerarla. Es excluyente en nuestras vidas. Y eso tiene que ver también con la santidad. No puede haber, ¿cómo puede estar junto la luz con la oscuridad? Jesús fue enfático en decir: los hijos de luz andan en luz. Y aquí el término puede ampliarse a todas las áreas de nuestra vida. No podemos andar con áreas oscuras. Antes andábamos en oscuridad, pero ahora hemos decidido andar en la luz. Ahora, ¿sabe lo que pasa cuando la luz entra a nuestras vidas y andamos en luz? Ahora mismo aquí estamos en una penumbra en términos de la configuración, de la estética del culto. Y esto solamente para, ¿verdad?, para la estética, no tiene que ver nada con lo espiritual. Pero quiero utilizarlo para hablarle de algo espiritual. Si yo tengo mis pantalones arrugados, usted no se va a dar cuenta. Porque este sistema provee la libertad de que yo llegue. Estoy excusándome aquí con la pastora porque fue que saqué el pantalón así y vi algo allí. Bueno. Aleluya. Ahora sí, cuando sacamos afuera, ella me va a mirar y me dice: negro. Aleluya. ¿Verdad? Porque ¿qué hace la luz? Revela. Ay, Dios bendiga a ese nieto, gloria a Dios. La luz revela. Y ya le aprendió esa palabra. La luz revela. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Por eso es que andar en la luz, amén, es andar con claridad. Y a veces si hay algo que ocurre en nuestras vidas, mire, ventílalo rápido, ¿no? Que no se quede en la oscuridad. Porque la luz va a llegar y lo va a revelar. La cuarta expresión autoexcluyente es: ¿puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? Y eso está fuerte, ¿verdad? La verdad es que no puede haberlo. Porque el Señor, que es santo, nos quiere a nosotros para Él solo. Él quiere tenernos como su propiedad. Pero claro, Él no adquirió esta propiedad con violencia. Él pagó un precio. Y usted y yo decidimos aceptar esa oferta de gracia y de amor. Así que tenemos que evitar todo aquello que no sea agradable a Jesús. Observe que le he complicado un poco el término de santidad, porque se ha ampliado grandemente. ¿Agrada a Cristo lo que estoy haciendo? ¿Es de su agrado a Él? ¿O lo que estoy haciendo tiene connotaciones o tiene repercusiones del otro lado? Esa pregunta no las tenemos que hacer. ¿Qué hay en común entre un creyente, concluye Pablo, y alguien que no cree en Cristo? Vuelvo y repito, estoy hablando en términos de lo que Pablo establece de estar enyuntados. Porque vuelvo y repito, no estoy diciendo con esto que usted no tenga amistades, porque necesitamos relacionarnos con todos, pero no hacer lo que todos hacen. Ahí está la diferencia. Así que ahí hemos visto, a mi juicio, un contraste o algunos señalamientos sobre la santidad y lo que no lo es. Ahora, hay una declaración. ¿Qué es lo que Pablo nos dice? Recuerde que en la primera parte
les indiqué que hay un objetivo, ya lo hemos mencionado, la santificación, que es un proceso, pero también hay algo que Él categóricamente declara que yo soy. En el 16 dice, el templo de Dios no puede tener ningún pacto con los ídolos y nosotros somos el templo del Dios viviente. Así que, ¿qué es lo que dice Dios que somos nosotros? Que somos de Él. Que aquí no puede haber otra cosa que pueda suplantar. ¿Qué es un ídolo? Algo o alguien o objeto a quien se le rinde ¿qué? Adoración. Se le rinde algún tipo de honra. Y dice Dios, no, ustedes son míos. Y en ese templo no puede haber otra cosa que adoración hacia el Dios verdadero. Hacia Él. Hacia el Dios viviente. Usted pertenece al Señor. Por eso es que luego dice en el 17, por eso dice el Señor, salgan de entre esa gente y sepárense de ellos y no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Esa expresión es una cita de Isaías 52, específicamente el verso 11. Y para enriquecer el pensamiento de lo que Pablo está hablando allí, el contexto de ese pasaje bíblico está hablando de la promesa del regreso de Israel del cautiverio babilónico. Está celebrando el regreso, que regresan a disfrutar a Sión, a Jerusalén. Por eso dice él, cuando vengan de regreso a disfrutar, no toquen nada que los pueda contaminar. No hagan nada que los puedan excluir. Y eso era algo que Él le pidió a ellos que hicieran. Es lo que Dios nos pide a nosotros también. En este proceso de ser perfeccionados, amén, tenemos que tener ese cuidado de no tocar lo que Dios dice que no toques, no hacer lo que dice que no hagas, porque eso nos haría impuros. En una ocasión, alguien le ilustraba a otra persona la importancia de cuidarse. Y le decía a la persona que qué pasaría si alguien se vistiera de blanco como un tipo de la santidad, ¿verdad? Y entrar a una mina de carbón. No tiene la intención de tocar el carbón, sencillamente está ¿qué? Transitando por ese espacio. ¿Cuál sería la posibilidad de que al final del camino de esta trayectoria algún fragmento de carbón se adhiriera a su vestido? El solo hecho de estar transitando por allí le expondría ¿qué? A esa posible y casi inevitable consecuencia. Por eso Dios dice, no entres, sal. Ese camino no es. ¿Para qué? Hay gente que son como, había un personaje, una caricatura que se llamaba Cool Macul. Eso es para la gente de mi edad. Él amaba él dice, su lema era, yo amo el peligro. Pero ¿qué le pasaba a ese personaje? Dios mío, en cuántas situaciones adversas se metía él. No somos cool macul. No tenemos que estar tratando de probar que soy fuerte. O tratando de que yo puedo entrar y salir cuando quiera. No, hermanos. Mejor no camines por allí. Sal. Y le dice el Señor, cuando tú regreses a Sión a disfrutar, a Sión, concéntrate. Hacia dónde vas y a qué vas. Y toda distracción, evítala.
sal de entre ellos. Ahora, cierro el sermón con la última parte, la parte de la motivación. ¿Qué nos ofrece el Señor para motivarnos a perfeccionar la santidad, a obedecer a Él para apartarnos de todo y servirle a Él fielmente? ¿Qué nos ofrece? Pues mire, así como dijo Dios, viviré y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué me dice el Señor? Él me promete. De hecho, es interesante que ambos versículos también son referencias al pueblo de Israel y a procesos de la historia del pueblo. Por ejemplo, el verso donde dice y viviré y caminaré con ellos son parte de Levítico 26 del 11 al 13. Y en esos versículos el Señor está hablándole a un pueblo que acaba de salir del cautiverio egipcio. Y le está diciendo a ese pueblo que fue cautivo, ¿escuchó bien? Que fue cautivo, le está diciendo, mire, yo pondré mi morada en medio de ustedes. Mi alma no los abominará. Andaré con ustedes, seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis más sus siervos. Rompí la coyuntura de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Esas promesas el Señor nos las hace a nosotros. ¿Qué dice Él? Tú vas a poder caminar en santidad. Tú vas a poder andar en luz. Tú vas a poder tener relaciones sanas y nutritivas. Lo vas a poder hacer porque yo voy a caminar contigo. Porque voy a vivir contigo. Voy a hacer mi morada en ti. Aleluya. No tienes que ser ya más el cautivo que fuiste. Te saqué del cautiverio para que andes con tu cabeza erguida. Oh, gloria a Dios. Si eso no es motivación suficiente, hermano, entonces, ¿qué te podemos ofrecer? Aleluya. Y Dios no miente en sus promesas. Le prometió a Israel esto y aquí en este pasaje nuevo testamentario lo está ofreciendo a la iglesia. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No solamente eso, sino que dice, seré su padre y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Y está citando aquí un pasaje donde el profeta Natán le está hablando a David el rey. Primera de Crónicas 17:13. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Le está hablando el profeta a David. Natán le está hablando a David. Le está hablando en un momento bien crucial. Él está en el trono. Y le está recordando el profeta a David que David no está huérfano. Que David tiene un padre. Y que ese padre va a cuidar de él. Y que ese padre no va a retirar su misericordia de él. Y no es Isaí, el papá carnal de David. Dios está proclamándose su padre. Hay hijos que han tenido buenos padres, excelentes padres, padres santos de Dios, que son héroes para ellos.
Pero ninguno, por bueno sea, puede ser mejor. Aleluya. Que el Padre Celestial. Y ese Dios eterno, porque mire cómo cierra Pablo diciendo, así dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién se ha proclamado, Padre mío? El Todopoderoso. Por eso es que Él me va a ayudar, porque yo soy su hijo. Y yo quiero amarle como ese Padre que Él es. Y yo sé que Él como papá no me va a abandonar. No me va a retirar su cuidado. Por eso es que esto es motivación poderosa para perfeccionarnos cada día en la santidad. Aleluya, porque Él está con nosotros. Espero que el Señor nos ayude, aleluya, a ser nutridos con esta palabra y que usted no desista, hermanos, que hay cosas fuertes que tenemos que lidiar con ellas. Algunos más fuertes, otros menos fuertes. Habrán situaciones que son autoexcluyentes, donde usted tendrá que decidir o a la izquierda o a la derecha, y le tocará a usted tomar esa decisión. Pero usted no está solo en esa decisión. Si usted opta por la santidad, que es lo más difícil, usted no está solo en esa empresa. Usted tiene unas motivaciones en las promesas que Dios ha hecho, porque así es que Pablo nos dice en el versículo 1, diciéndonos a nosotros de la siguiente manera: estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces, porque las tenemos, podemos entonces caminar en la luz, en la santidad, en la perfección. Y perfección, no mencioné algo y discúlpeme, me pasé el tiempo, pero hay algo interesante en esa palabra que usa Pablo allí, perfeccionando la santidad. La palabra, déjenme buscar por aquí en mis notas, es, si mi mente no me es infiel, es periteleo. Y no estoy hablando lenguas ahora, no, es epiteleo, perdón. Y esa palabra, ¿recuerdan ustedes que yo les prediqué un sermón atrás que les mostré las preposiciones griegas? Pues epi es otra preposición griega y es lo que está sobre. Si esto fuese, bueno, ¿verdad?, un objeto, pues lo que yo ponga aquí arriba es epi. Y teleo tiene que ver con propósito, con alcanzar. Siempre lo de Dios te va a llevar ¿hacia dónde? Hacia arriba. Así que hoy trabajas en la santidad y ¿hacia dónde vas? Hacia arriba. Y sigues trabajando, ¿y qué vas a hacer? Siempre va a ser ¿qué? Hacia arriba. Porque el Señor nos quiere que cada día podamos crecer. Por eso que también se habla de madurez, alcanzar que cada día un mayor nivel de madurez hacia arriba. Tú puedes pensar, es que he avanzado poco, pero si estás avanzando, ¿vas para dónde? Para arriba. Aleluya. Siempre, ¿para dónde? Para arriba. Y para arriba. Y hacia arriba, para la gloria de nuestro Señor. Padre, gracias te doy en esta mañana, Señor. Padre celestial, gracias por estas promesas. Dios mío, tú has hecho promesas fieles y verdaderas. Vivirás con nosotros, estarás con nosotros. Eres nuestro Padre celestial. Somos tus hijos, Señor. Padre, somos tu pueblo, Señor amado.
Y tú has prometido no dejarnos huérfanos. Y en esta lucha que todos tenemos, porque no cabe duda alguna que la naturaleza santa y espiritual ya está en nosotros por la virtud de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también reconocemos, Dios, las luchas que tenemos continuamente, Señor. Padre, y es allí donde necesitamos, donde nos urge tus fuerzas, y tú prometes dárnoslas, prometes estar aquí, allí con nosotros, Señor. En esa situación, en ese momento difícil, estás tú, Señor. Gracias por sostenernos. Gracias por tenernos en tus manos. Gracias por amarnos. Gracias por tener misericordia. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Gracias, papá. Gracias, gracias. Oh, gloria a Dios. Y gracias por mis hermanos que están aferrados a las mismas promesas. No son diferentes, no son menos poderosas, no son más escasas. Son las mismas abundantes y gloriosas y poderosas promesas. Gracias, Señor. Nos aferramos a esas promesas para perfeccionarnos cada día en la santidad. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice sus vidas. Ayúdales, Padre, porque este camino es hacia arriba hasta que tú vengas, Señor, donde estaremos eternamente arriba contigo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Póngase de pie un momento en esta mañana. Gloria a Dios. Y oremos juntos. Y siempre hacemos una oración dando gracias a Dios por la palabra, dando gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Y siempre le invitamos a continuar haciendo la buena obra. De hecho, ese pasaje de Filipenses que habla diciendo: el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, está hablando del mismo término, siempre hacia arriba. Dios no te resta, Él te añade. Dios no te quita, Él te extiende. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tú puedes pensar, sentir que disminuyes, pero si estás en Jesús, Él te añade. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por tu palabra. Abro mi corazón, Señor, para que tú traigas luz, traigas esperanza, traigas paz. Me ayudes cada día, Señor. Ore al Señor. Haga su oración al Señor y dígale: Señor, abro mi corazón para limpiar, para que tú trabajes. Aleluya, para que hagas la obra y yo haré lo que me corresponde hacer, Señor. Aleluya. Oh, dame fuerzas y ayúdame, Señor. Ora y presenta tu vida al Señor y dale gracias, porque no estás solo en esta empresa. Y a todo aquel que me esté escuchando, que todavía no ha establecido una relación con Cristo, yo le invito a que en esta mañana tome la decisión crucial, maravillosa, poderosa, de darle el espacio a Jesucristo en su corazón, invitándole a venir a usted para que haga morada. Padre, en el nombre de Cristo, oro por aquellos que en este momento te invitan a entrar a sus corazones. Entra a sus vidas. Entra, Espíritu Santo, arreala a Jesucristo en sus corazones. Aleluya. Perdona sus pecados, lávale con tu sangre y comienza a conducirles en un crecimiento espiritual, y ellos a su vez comiencen a ceder su voluntad a ti, y cada área de sus vidas que necesita ser visitado por ti, abran su corazón para que tú trabajes. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Cristo.
Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerda que si tienes alguna petición especial, postearla en los comentarios abajo o enviar un mensaje a esta página. También seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bajo Sea Restauración, y compartir todos estos videos para que más vidas sean alcanzadas. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.